cómo se lleva a cabo. Se sabe que el próximo lunes va a haber una declaración importante del comando y seguramente alguna información respecto a cambios en la estructura del mismo para iniciar una segunda vuelta. Y por otro lado, el candidato Kast señaló y reiteró que los debates a los que va a asistir van a ser solamente dos, el de la Anatel y el de Archie, Archie que va a ser el 3 de diciembre, miércoles 3 de diciembre a las 8 de la mañana, y el de Anatel el martes 9 a las 21 horas. No va a haber ninguna otra asistencia a debates por parte al menos de Kast, y si no va Kast, no hay debate. Así que vamos a tener esos dos, el 3 y el 9 de diciembre. Y como decíamos recién, en la película se podría llamar a la casa de los votos de José Antonio Kast, ¿no? Y esa es la búsqueda en la que están hoy día ambos candidatos con estrategias distintas, pero fíjate que hemos conocido un interesantísimo informe de Fundación, no es la Fundación Nodo 21, el informe que hemos conocido es de Pulso Ciudadano, de Activa Research, donde delinean el perfil de los votantes de Kast, de Kaiser, de Matei y de Parisi. Y es muy interesante ver cómo se da esa estructura, y para conversar de eso y de algunas cosas más respecto del tema, vamos a conversar con el analista de estudio de hechos públicos de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, Martín Monet, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Martín, mucho gusto saludarte y muchas gracias por este tiempo que nos está regalando. Muy buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, a ver, vamos a desglosar este informe que van a ampliarlo a los votantes de Jara en algún momento, porque no en el texto que vimos no estaba el perfil de los votantes de Jara. Sí, podríamos hacerlo, la información la tenemos, lo que queríamos hacer, un poco la idea es ver hacia dónde, cuáles son en primer lugar los perfiles de los votantes de aquellos candidatos que sacaron votaciones significativas en primera vuelta pero no alcanzaron a pasar al balotaje. Ah, perfecto. Y adicionalmente ver cuáles serían las opciones en la segunda vuelta, que finalmente será de José Antonio Kast con Janet Jara, para los votantes tanto de Franco Parisi como de Johannes Kaiser y de Evelyn Matei. Y cuéntanos, pues, ¿cuál es el perfil que ustedes van delineando de estos candidatos y de los votantes de estos candidatos que de alguna manera van dando la señal de cómo podrían comportarse en esta segunda vuelta? Mira, creo que lo que es más interesante comentar a propósito de la contingencia también tiene que ver con el perfil de votantes de Franco Parisi, ¿cierto? Al respecto, lo que te podría mencionar es que son personas principalmente de segmentos socioeconómicos bajos y medios bajos. Son personas que se definen como que no tienen posición política. Casi el 75% de ellos desaprueban la gestión del presidente Gabriel Boric. Franco Parisi es fuerte en particular en gente más joven, en personas más jóvenes de entre 18 a 40 años. Y además su gran base de apoyo, como ya sabemos, está en regiones y principalmente en el norte grande del país. Y este votante, en términos de ubicación política, ¿cómo se perfila o cómo se autové como una persona que no adhiere a ningún sector, más cercano a uno o a otro? ¿O ese es un tipo de categoría que ya deberíamos empezar a pensar de otra manera? Mira, yo diría que hay dos maneras de ver el tema del clivaje político. Está lo que es tradicional, la manera tradicional de pensar este tipo de fenómenos que tiene que ver con la dicotomía izquierda-derecha, ¿cierto? Y creo que también hay una segunda manera de verlo, que me parece que es incluso más pertinente a propósito de lo que ha sido la última década política en Chile, que tiene que ver con la aprobación o desaprobación del gobierno de turno. A mí me Perfecto. parece que
que parte de lo que identifica a los votantes de Franco Parisi es que justamente no tienen esta definición política en el tema del clivaje izquierda-derecha. Pero sí la gran mayoría de ellos desaprueban la gestión del presidente Gabriel Boric, y eso pensándolo, por ejemplo, en un posible traspaso de votos, perdón, a la candidatura de Janet Jara, hace que se vea un poco complicado. A mí la sensación que me da, y en base a los datos que manejamos, es que el votante de Franco Parisi, a propósito de este discurso del candidato de ni facho ni comunacho, tiene una visión muy crítica de la clase política en general. Creo que es crítico tanto de este gobierno como del gobierno pasado, del presidente Sebastián Piñera, por decirte algo, pero creo que la manifestación de ese rechazo hacia la clase política se manifiesta en términos de lo que tiene cara, y lo que tiene cara en este momento es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ya. Y eso en los otros candidatos, esta mirada al gobierno de Boric de rechazo, cercanía, ¿cómo se da? En los otros candidatos que Mira, tuvieron votación significativa, como dices tú. Mira, en el caso de Johannes Kaiser, hay un 95% de sus partidarios que rechazan o desaprueban lo que ha sido la gestión del presidente Boric. Y en el caso de Evelyn Matei es más o menos un 78-80%, con un 14% de sus votantes, que seguramente son personas que quizás se identifican un poco más con un público de centro, centro izquierda incluso, y que quizás votaron un poco porque les parecía que era lo mejor que había. Quizás ahí habría como algún espacio de crecimiento pensando en lo que es la candidatura de Janet Jara. Y en el caso, bueno, los votantes de Kast seguramente son parecidos en términos de rechazo al gobierno de Gabriel Boric. Sí, claro. A mí lo que me parece es que hace ya un buen tiempo que las elecciones en Chile son una especie de plebiscito respecto a la continuidad del gobierno de turno. Y creo que en un sistema político que está deslegitimado, con una ciudadanía que en gran porción de ella rechaza significativamente, digamos, a lo que es la clase política en su conjunto, y en particular a los gobiernos, creo que se manifiesta en términos de eso, ¿cierto? Ujú. Martín, bueno, la perspectiva que esto está de alguna manera diseñando tiene que ver con que parece ser mucho más probable una buena performance de Kast que de Jara, ¿no? De que el traspaso de votos significativo, entendiendo que hay un vínculo más o menos evidente entre el gobierno y la candidatura de Janet Jara, parecería indicar de que si estos números son como son, la balanza tiende a inclinarse más hacia Kast que hacia Jara. ¿No me equivoco al respecto o tú crees que no es tan así? ¿O que no se indica, no podría llevarnos a un tipo de conclusión como esa? No, sin duda que sí. Yo creo que es un poco lo que sucede haciendo el ejercicio simple de sumar las tres candidaturas declaradas de derecha, digamos, en primera vuelta, ¿cierto? Que solamente sumando los votos de Evelyn Matei, de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser, que la gran mayoría de ellos en una segunda vuelta se deberían inclinar por Kast, ya te da el 50%. Claro. Entonces, creo que la tarea que tiene Janet Jara es titánica. Creo que el aproximamiento que ha tenido recientemente a propósito de incorporar ciertas propuestas programáticas de Parisi, puede ser algo que le permita dar cierto margen de crecimiento, pero como te comentaba, me parece que en este péndulo, especie de péndulo político que hemos tenido hace ya varios años en Chile, en que pasamos de un gobierno de izquierda con baja aprobación a un gobierno de derecha con baja aprobación, después un gobierno de izquierda con baja aprobación, en que tuvimos un proceso constitucional dominado por la izquierda que fue rechazado, para luego pasar a un proceso constitucional dominado por la derecha dura que también fue rechazado. Me parece que
que la tarea que tiene Janet Jara, digamos, de evitar que el péndulo vaya al otro lado, es muy compleja de hacer. Martín, y centrándonos más en el electorado de Parisi, que es el electorado hoy día en búsqueda, como tú bien dices, sería muy extraño. Bueno, ya está planteado ahí que los que votantes de Kaiser van a Kast casi en su totalidad, no parece posible pensarlo de otra manera. En el caso de Matei hay un remanente que iría a Jara, pero el punto es qué tipo de votante es el de Parisi. ¿Qué representa políticamente? ¿Cómo lo podemos caracterizar más allá de la edad, de la posibilidad socioeconómica, de sus referencias geográficas? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese electorado, esos 2,5 millones de votos, que optan por Franco Parisi? Yo diría que hay varios componentes que uno podría mencionar, ¿cierto? Esta semana, de hecho, publiqué una columna un poco trabajando este tema. Me parece que un primer factor que se podría hablar es que Franco Parisi ha logrado, a través de su discurso, una profunda identificación con buena parte de la clase media emergente que se siente frustrada. Creo que la candidatura de Parisi tiene su público objetivo terriblemente bien delimitado, siendo estas todas aquellas personas que se autoperciben como de clase media, Ujú. a quienes les habla con un lenguaje que es súper simple y directo, y sus propuestas, aunque son, uno podría decir populistas, ¿cierto? Son sumamente concretas y apuntan hacia los dolores del chileno que sufre para llegar a fin de mes. Creo que eso es algo que ha sabido hacer muy bien Franco Parisi. En segundo lugar está este tema del discurso del ni facho ni comunacho. Creo que a través de ello y a través del ataque hacia la clase política que Franco Parisi en su narrativa establece como personas que están en la actividad política porque quieren dinero principalmente, más allá de si sean de derecha o de izquierda, ha sabido canalizar esta rabia, esta frustración por gobiernos de un lado y de otro, por procesos constitucionales de uno y otro lado, que no han logrado satisfacer las expectativas ciudadanas. Creo además, y en este sentido creo que es un baluarte que quizás Janet Jara podría aprovechar. Me parece que a Parisi se le percibe durante, digamos, en buena porción de la ciudadanía y en particular en quienes lo apoyan, como una persona que es ejemplo de meritocracia. Alguien que viene de abajo, que estudió en un colegio público y que fue quemando etapas hasta ser lo que es hoy, que su trayectoria profesional, digamos, es anterior a su trayectoria política. Ujú. Creo que justamente esta trayectoria profesional le permite posicionarse como una persona tecnócrata, como una persona gestionadora, y su discurso va súper orientado a ofrecer soluciones que son aparentemente técnicas e implementables y que pareciera, según lo que él explica, que la no implementación actual de esta responde únicamente a lo que sería falta de voluntad o intereses políticos. Creo que Franco Parisi ha sabido llevar una línea discursiva, una línea narrativa que se basa mucho en los números, ¿cierto? Que no sabemos si serán correctos, si serán incorrectos, pero creo que en buena porción de la ciudadanía logra dar la impresión de que es como si conociera al revés y al derecho ciertas materias que comenta. Ahora, la experiencia del Partido de la Gente, que en la elección anterior Parisi también llegó tercero, también tuvo, bueno, una bancada más pequeña, seis nada más, pero luego el Partido de la Gente explosionó, digamos, no quedó ninguno adentro, y ninguno de los que fueron electos hace 4 años se reeligieron ahora, por cualquier parte donde fueran. Eso, ¿qué te señala? Que al mismo tiempo de que hay ¿cómo decirlo? Digamos, este encaje entre ese discurso de Parisi, no logra al mismo tiempo generar un partido que lo represente suficientemente, que le dé como coherencia a todas estas ideas o estas cuestiones tan prácticas, o es simplemente que la política vamos a tener que empezar a mirarla de otra manera. Mira, el caso del Partido de la Gente es sumamente interesante de analizar porque la manera en la cual funciona
da la sensación de que se basa en este gran caudillo que es Franco Parisi, pero hay algunos caudillos menores que, que son caudillos, digamos, y la consecuencia práctica que tenemos de aquello es que poco después de ser elegidos para la Cámara de Diputados, todos terminaron saliéndose del partido. Exacto. Hoy en día en el Partido de la Gente, dentro de la bancada de diputados que fue electa en estas elecciones, tenemos a gente como Javier Olivares, que es abiertamente pinochetista, y a gente como Pamela Giles, que al menos hasta hace algunos pocos años tenía posturas que son mucho más identificables con lo que es la izquierda dura. Entonces me parece a mí que este discurso que tiene el Partido de la Gente, que conecta con las personas a través de la meritocracia y sobre todo el individualismo, es decir, es un discurso que apela al yo, a la persona que siente que tiene lo que tiene porque se lo merece, porque se lo ha ganado, porque ha sabido ganarle al sistema, porque ha salido adelante solo. Creo que ese individualismo es algo que está muy marcado también en lo que es el Partido de la Gente como plataforma política, que pareciera que es un poco como una especie de Airbnb, ¿cierto? Algo que uno usa un rato mientras le sirve, y cuando te deja de servir, cuando deja de servir a ese fin práctico, uno se separa. Y se va nomás. Claro. Es especial el punto. Y el apoliticismo, que otro rasgo que algunos sostienen que esto tiene, que son apolíticos. Eso es... Porque leí una columna hace un par de días de alguien que decía, esto no es apoliticismo, es otra política. De que en definitiva tenemos que empezar a aprender a incorporar a la lectura política otras claves y no simplemente las que hemos vivido de los partidos tradicionales, de la ubicación habitual, de las ideologías más globales, etcétera. ¿Tú compartes una mirada de esa naturaleza? Mira, yo diría que es difícil pensar este tipo de discursos y de figuras y de movimientos como algo que está por fuera de la política. Sí me parece que la candidatura de Franco Parisi y el proyecto político del PDG no tiene un ideario político claro, ¿cierto? Creo que no tiene una visión de un proyecto país más allá de alguna batería de medidas concretas que van orientadas hacia ponerle, digamos, el billete en el bolsillo a la gente, a este chileno, a esta chilena que le cuesta llegar a fin de mes. Entonces creo que en ese sentido no hay una doctrina, y eso es parte de lo que hace que el PDG en estos últimos años haya sido tan frágil, porque en el fondo no hay un ideario que representar y hacia el cual generar lealtad. Y como las posturas políticas de quienes son los caudillos menores del PDG son tan distintas entre sí, me parece que no se genera una solidaridad tampoco entre los líderes que existen en el PDG, más allá de Franco Parisi y su cúpula cercana, que vendrían siendo los famosos Bad Boys, ¿cierto? Claro. Por último, Martín, tú, con todos los antecedentes a la mano, ¿tú crees que podemos ver algún tipo de sorpresa en la próxima elección de segunda vuelta, o como que más bien hay que mirar cuál va a ser la diferencia más que cuál va a ser el orden en que van a llegar los candidatos? A ver, yo creo que es muy, muy difícil que Janet Jara logre imponerse. Dicho eso, la segunda vuelta tiene una particularidad, y es que es una elección que no se gana por adhesión, sino que se gana por menor rechazo. Y en ese sentido, creo que José Antonio Kast tiene algunos flancos que no han sido explotados, como lo podrían ser, por ejemplo, el tema valórico. Uh-huh. Creo que él ha sabido evitar muy bien entrar a esa cancha, a propósito, por ejemplo, de que decidió bajarse del debate que venía ahora, y por ende no habrá debate. Creo yo que la estrategia de Kast es correcta. Creo que en este momento él no gana nada exponiéndose, no tiene más que ganar, digamos, y que Jara sí necesita esos espacios. Creo que evitarlos también da la posibilidad de evitar instancias y discursos que podrían ser motivo de rechazo para la ciudadanía.
Entonces creo que está muy, muy difícil para Janet Jara. Creo que incluso, por ejemplo, si es que lograra sacar la totalidad de los votos de Parisi, solamente sumando las 3 candidaturas de derecha declaradas, aún así no alcanzaría. Entonces, lógicamente que puede haber sorpresas, pero el panorama, al menos a priori, me parece que está bien inclinado hacia lo que es José Antonio Kast. Martín Monet, te quiero agradecer, Martín, la gentileza de esta conversación. Un gusto saludarte, analista de estudios de Public Affairs, vendríamos diciendo hechos públicos, ¿no? Como asuntos públicos de Activa Research. Sí, exactamente. Vocero de Pulso Ciudadano. Martín, 1.000.000 de gracias por tu gentileza, un gusto como siempre. Gracias por la invitación, chao. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa, son las 7:30 y ya seguimos conversando en Política en Vivo. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero